nos indica nada, y nuestra referencia de voltaje de línea BC si no nos indica nada con respecto a la referencia. Vamos a ver entonces el primer ejercicio, ¿sí? Problemas trifásicos, parte 1. No está más indicarles que todos los ejercicios están en base a lo que se ha desarrollado en Sminister, porque es el texto que tenemos, y es lo que les he compartido, este mismo texto, ¿sí? Este mismo texto está disponible para todos ustedes, de tal forma que nadie pueda decir de que no tiene material para repasar, ¿no? Ese es el objetivo, que nadie pueda quejarse y decir, pues bueno, pues no tengo pues libros, la pandemia pues me ha dejado desamparado y no tengo de dónde repasar, ¿sí? Se ha tomado esto como referencia para evitar exactamente lo que al final puedan arguir y ponerle pretextos para no repasar. Listo. Entonces les decía, todos los ejercicios resueltos, ¿sí? Los vamos a repasar y también les vamos a dar al final una aplicación distinta. Hay si ustedes pueden ver un sinnúmero de ejercicios resueltos, ¿sí? Con todos los detalles. Y si hay algún problema acá, justamente en esta clase es donde vamos a salir de dudas. Vamos a ver entonces, problemas trifásicos, parte 1. Ejercicio 1. Por favor, no está de más indicarles que ustedes están autorizados con toda confianza. Si no hubiese algo que hay dudas, ¿sí? Simplemente ustedes con toda confianza interrumpen, ¿sí? En cualquier momento y aclaramos la duda que pueda haber y seguimos avanzando, ¿sí? Porque si no vamos a hacer eso, vamos a estar en problemas. Veamos, ejercicio 1, el ejercicio más simple, y ustedes van a poder ver que estamos simplemente afianzando la teoría que ya hemos visto en clases. Un sistema trifásico ABC, si nos indican ABC, es secuencia positiva, ¿sí? Por lo tanto, tenemos, en este caso nos indican 3 conductores y 110 voltios. Sutilmente yo ya sé que tengo una secuencia positiva y un voltaje de línea de 110 voltios, alimenta una conexión en triángulo. La carga está en delta de 3 impedancias iguales, cuyo valor es 5 a 45 grados, ¿no? Nos piden determinar las intensidades de corriente en las líneas. Entonces, ¿cuánto será la corriente en las líneas A, B, C? O sea, en estas líneas ABC. Aquí me piden en forma específica las corrientes en las líneas ABC. Pueden pedirme también literalmente las corrientes en las líneas ABC. Si no me indican nada, simplemente pues yo puedo encontrar incluso solo los módulos. ¿Sí? En este caso me está pidiendo las 3 corrientes en forma fasorial. Y luego nos piden dibujar el diagrama fasorial. Una cosa, nosotros sabemos, ¿sí? Si ya hemos dicho que tenemos voltaje de secuencia positiva, voltaje de línea, y si no nos indica nada de la referencia, asumimos la de Sminister, que es el voltaje BC a 0 grados, y está acá. Este voltaje está como referencia a 0 grados. De tal forma que es secuencia positiva, sabemos que esto es A, B, C. Si fuese secuencia negativa sería C, B, A. ¿No? Eso ustedes con la práctica me imagino que ya lo han podido observar. ¿Sí? Entonces, para resolver este ejercicio, para encontrar las corrientes en las líneas, o sea, esta corriente I sub A, la corriente IB y la corriente IC, por teoría nosotros sabemos, ¿sí? Por teoría, que las 3 como la carga es balanceada, las corrientes en las líneas van a ser iguales. ¿Qué? Iguales en módulo, pero entre ellas van a estar desfasadas 120 grados. Eso nos indica la teoría. Entonces, para encontrar estas 3 corrientes de línea, nosotros tenemos 2 métodos que hemos visto en clase, ¿sí? El primer método, ¿cuál es el método más sencillo, más fácil? A ver, ¿alguien? Mayor, mayor, El método más sencillo, más fácil. A ver, lo escucho. mayas, Ay, no, mayas, no era pues el método. Ustedes tienen la teoría a la mano. Vamos a ver. La ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a ver entonces, aquí voy a utilizar la misma teoría que ustedes tienen, ¿sí? Para que no digan que estamos utilizando una teoría distinta. Aquí está, ¿sí? Aquí está, estamos en el otro, este es nuestro formulario, no hay problema, entonces estamos utilizando esto, ¿sí? Ahí está, corrientes
en las cargas trifásicas pueden ser desequilibradas o equilibradas, no hay ningún problema, ¿sí? En este caso, la forma más sencilla, primer método, está ahí, ¿sí? No estamos inventándonos nada. Este primer método está basado en la aplicación de la ley de Ohm. Y una vez que la ley de Ohm me permite encontrar las corrientes en las fases, aquí están las tres fases. Y una vez, si tengo las tres corrientes en las fases, ¿sí? Aplicando la primera ley en estos nodos A, B, C, encontramos las corrientes en las líneas. ¿De acuerdo? Esa es la forma más sencilla. ¿Sí? Más sencilla. Uno de sus compañeros dice mallas, puede ser, no es tan sencilla que digamos si no tengo una programable a la mano. ¿Sí? Bueno, cuando estábamos en la forma presencial se les podía poner ciertas restricciones, ¿no? Podía decirles, no, en el examen solo vamos a dar con calculadoras básicas. Entonces ahí se definía pues ya la ventaja y desventaja, pero en este caso ustedes pueden utilizar pues, ¿sí? Por más que se diga que no se va a permitir, ustedes tranquilamente pueden utilizar sus calculadoras. Entonces, pueda que mallas también sea un método ventajoso, ¿no? Ustedes ya determinan eso, no hay ningún problema. Entonces, el objetivo está en utilizar los diversos métodos y ustedes ya definen cuál es el más rápido o cuál les puede significar un ahorro significativo de tiempo. Listo. Entonces, vamos a utilizar entonces este concepto, ¿sí? Primero vamos a encontrar las corrientes en las fases y luego aplicando la primera ley, las corrientes en las mallas. Vamos a ver parte 1, estamos ahí. Entonces vemos, ¿sí? Entonces lo primero que yo tengo es, para poder encontrar, si yo tengo solo, digo, 110 voltios, sutilmente yo tengo 3 voltajes, ¿sí? Porque estamos en delta, no me van a decir tenemos 6 voltajes, solo tenemos 3 voltajes, porque aquí no tenemos neutro ni lo necesitamos. Entonces tengo el voltaje BC como referencia, el voltaje AB desfasado 120 y el voltaje CA desfasado 120 entre ellos. Listo. Entonces puedo encontrar, si yo tengo aquí el voltaje AB, le aplico ese voltaje que está en paralelo a la impedancia, tengo la corriente IAB. Aquí está la corriente IAB, ¿no? Lo mismo, a esta impedancia yo le estoy aplicando, aquí está el terminal B y aquí está el terminal C. ¿Sí? Ahí está el terminal C. Entonces yo puedo entonces aplicar acá. Si le aplico, entonces tengo un voltaje, aquí tengo un voltaje, no molesta esto, este es entonces, si le aplicamos el voltaje BC, ¿sí? Este es el voltaje BC, tengo la corriente IBC, listo, ahí está, la corriente IBC. Lo mismo que en el caso anterior, tengo la corriente IAB y lo mismo, si en estas dos fases, que es la fase A y aquí está la fase C, entonces, ¿sí? Entonces el voltaje que le estoy aplicando en estos dos terminales será el voltaje CA. Por lo tanto, tengo una corriente hacia arriba, que es la corriente ICA. Ahí está. ¿Cómo hallamos esas tres corrientes? Utilizando la ley de Ohm. IAB, ¿sí? El voltaje BAB, aquí está, el voltaje BAB. Nosotros sabemos que, como es delta, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Entonces, el voltaje BAB es el voltaje de 110 voltios y el BAB estará simplemente a 120 grados. Aquí está el voltaje BAB, 110, está molestando esto, 110 voltios a 120 grados. Y la impedancia no hay problema porque es balanceada, 5 a 45 grados. Listo, 5 a 45, hacemos nuestras operaciones y esto nos da 22,75 grados. Listo. De la misma forma encontramos para la corriente IBC. La corriente IBC será el voltaje BC, ¿sí? Sobre el Z. El voltaje BC está como referencia, entonces decimos, si el voltaje BC, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, 110 a 0 grados entre el Z, 5,45. Listo. Ya tenemos la corriente entonces acá, la corriente IAB, ya hemos hallado la corriente IAB, y luego hemos hallado la corriente IBC. La pregunta es, ¿será necesario encontrar la tercera corriente? ¿Esta tercera corriente será necesario? ¿Y sea? No. No. ¿Por qué?
Porque todas están desfasadas entre ellas 120 grados. 120, ¿pero por qué? Y, Porque es y una tienen el carga, mismo módulo también. Tienen no, la misma. Es equilibrado. Es porque es una equilibrado. carga Equilibrado. equilibrada, pues. Listo, ya estoy identificando dos voces de sus compañeras y uno de sus compañeros. Apellidos a los tres. Segarra Pino. Segarra Pino, Baila Córdoba. Silva Salas. Silva, Salas y... Calderón María. Listo, Matías Gatti. Bien. Gracias. Ingeniero, Seguimos. Yo también dije A los equilibrado. tres. Sí, ya tendrá su oportunidad, a los tres. Listo, entonces ya tenemos si tengo las dos corrientes de fases, la tercera puedo hallarla entonces simplemente desfasando, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una carga balanceada. Listo, ya tengo mis tres corrientes de fases y luego entonces aplicando la primera ley en el nodo A, B o C, entonces decíamos, ¿sí? Para la corriente IA, corrientes que entran, ¿sí? Sería la corriente IA más la corriente ICA es igual a la corriente que sale, IAB, de tal forma que entonces que la corriente IA es IAB menos ICA. Entonces, simplemente eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, lo tienen acá, aplicando la primera ley en cada vértice del triángulo. ¿Sí? Entonces, la corriente IA, aquí está. Aquí no hay problema, ¿sí? Alguien va a decir, pero ¿por qué le está sumando? Porque simplemente aquí le ha cambiado. Sería menos ICA. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí está el menos, este es el ICA. Ustedes numéricamente lo aplican y les va a salir, no se hagan ningún problema. Y esto, entonces, aplicando la primera ley nos da corrientes que entran y la corriente que salen, 38.1 con un ángulo de 45. Lo mismo encuentro la corriente IB, ¿sí? Será IBA. Acá incluso es cuestión de con los subíndices, pero ustedes simplemente le aplican la primera ley de corrientes que entran, aquí, la corriente IB, ¿sí? A ver, acá la corriente IB es corrientes que entran, IB más IAB es igual a aquí corrientes que entran, IB más IAB es igual a IBC. Entonces simplemente despejamos acá. IB sería IBC menos IAB. ¿Sí? IBC menos IAB. ¿Sí? IBC, aquí está, menos IAB. ¿Sí? Simplemente le cambiamos los subíndices acá. Ustedes lo comprueban, eso es lo de menos. ¿Sí? La corriente IAB nos da 38.1 con un ángulo de menos 75 grados. De la misma forma, entonces, no hay necesidad de encontrar la tercera corriente porque también nosotros sabemos que en un sistema trifásico balanceado, ¿sí? Tanto las corrientes en las fases, ¿sí? Como las corrientes en las líneas, ¿sí? Las líneas, tanto IA como IB e IC, están desfasados entre ellos 120 grados. Entonces, les repito, no hay necesidad de encontrar entonces los tres. Encontramos IA, ¿sí? Luego encontramos IB, y una vez que tengamos estos dos, ¿sí? Encontramos... ¿Cómo puedo verificar también que este ejercicio, cómo puedo verificar, fíjense ustedes, cómo puedo verificar si este ejercicio está bien resuelto? ¿Sí? ¿Cómo puedo hallar, si ya he encontrado IAB, IBC e ICA, cómo puedo estar seguro que las corrientes que yo he encontrado en las líneas, ¿sí? son correctas? Balance de potencias. No, pues si vamos a encontrar balance de Ya potencia. estamos sensorial. La corriente. No, nada de eso. Equilibrio en los nodos. No equilibren los nodos, para nada. A ver, La Tomás. corriente sería La raíz veces la corriente corriente. fase. A ver, el que habló segundo y pasó a un segundo plano en el audio. Apellidos. Brian Cornelio Navío. Vázquez. O no sé, ¿a qué de los dos? No sé. Bueno, ya los dos por última vez, listo. Cuando está tomando uno la palabra, por favor, uno solo, porque no puedo identificarlos rápidamente. Apellidos. Brian Navío. Apellidos. No creo que Valdivia Brian Vázquez. sea su apellido. Brian Navío Martínez. Navío Martínez. ¿Y los otros compañeros?
Valdivia Vázquez Anthony. Valdivia Vázquez. Gracias. Seguimos. Entonces, justamente como los compañeros decían, pues, una forma de verificar si este ejercicio está bien resuelto, sabemos que una carga en delta, ¿sí? Apenas, fíjense, si yo hubiese encontrado solo este valor, ¿sí? Que esta corriente, se supone que esta corriente es en la fase, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la corriente en la línea es corriente de fase por raíz de 3. Fíjense que así de simple, no tengo nada que no necesito encontrar los otros valores y quiero comprobar rápidamente. Entonces yo digo, si la corriente en la fase es 22, ¿sí? ¿Cuánto será? Si en estas, aquí tengo 22 amperios, entonces la corriente en la línea es raíz de 3, corriente de fase. Y eso pues nos da los 38 y tantos que teníamos. Es una forma de verificar. Y también ustedes, esa es la ventaja de este librito de Minister, que es muy, muy didáctico, nos dice, ¿sí? En una carga equilibrada, como vemos, conectada en triángulo, la tensión compuesta entre líneas y la tensión en la fase, ¿sí? Son iguales. ¿Sí? Y la corriente en la línea, ¿sí? Es raíz de 3 veces mayor que la corriente de fase. También es una forma de comprobar ahí. Ustedes lo tenían a la mano. ¿Listo? Entonces estamos verificando entonces que en un sistema trifásico balanceado las corrientes de fases son iguales en módulos y están desfasados entre ellos 120 grados. Y las corrientes de línea de la misma forma tienen valores iguales y están desfasados 120 entre ellos. Y otra cosa que hemos comprobado es que la corriente de línea es raíz de 3, corriente de fase. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Aquí que no haya ninguna duda, ustedes verifiquen nomás, ¿sí? Acá si es más, es porque se le ha cambiado el subíndice. Ustedes saben que IAC es aquí menos ICA. Estos subíndices no hay ningún problema. Ustedes compruébenlo. ¿Listo? Segundo ejercicio. Ejemplo 2, ¿sí? Un sistema trifásico, CBA, en este caso nos están hablando de secuencia, nos están indicando que el ejercicio está en secuencia negativa, de 4 conductores, o sea que está conectada en estrella y tenemos acceso al neutro, ¿sí? Alimenta una carga equilibrada, ¿sí? Conectada en estrella, y la impedancia, se supone que si es balanceada es de 20 menos 30 en las 3 fases. Hallar las corrientes en las líneas, ¿sí? Y dibujar el diagrama fasorial. Antes de ver este ejercicio, por favor, ustedes lo comprueban también. Este mismo ejercicio, el anterior, nosotros, como alguien por ahí había dicho, podemos resolverlo por corrientes de mallas. Ustedes verifíquenlo, ¿sí? Se puede tranquilamente. Si yo tengo acá el voltaje, yo puedo hallar 2 corrientes de mallas, IA, IB e IC. Ustedes hacen su matriz. También vamos a ver un ejercicio, no hay problema, ¿sí? Pero les adelanto también, si alguno ve una ventaja frente a esto. Pero hay una cosa, ¿qué pasa si en este mismo ejercicio nos indican encontrar las corrientes en la fase? Ahí sí va a ser, no creo que sea tan ventajoso hacer el método de las mallas de frente, ¿sí? Pero si no nos indican y nos piden de frente las corrientes en las líneas, tal vez nos pueda presentar una ventaja. Ustedes lo comprueban. A pesar de eso, vamos a resolver ejercicios también por mallas, no se preocupen, ¿sí? Lo comprueban, por favor. Eso queda pendiente. Entonces, en este ejercicio nos piden las corrientes en las líneas. Listo. De la misma forma como les indicaba, yo puedo aplicar acá el método de las corrientes de mallas. No hay problema. Fíjense, si yo tengo acá, tengo tensión y tengo tensión, yo puedo hacer mis 3 corrientes de mallas. Puedo encontrar una corriente I sub 1, una corriente, si quieren, I sub 2, y si lo desean, una corriente I sub 3. Todos felizmente hemos llevado bien circuitos eléctricos 1, entonces tranquilamente ninguno de nosotros va a tener problemas en encontrar estas corrientes de mallas, está pésimo mi lápiz, estas corrientes de mallas I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Hacemos nuestra matriz, tenemos las corrientes en las corrientes de malla y encontramos la corriente acá, IA. ¿Cuánto sería IA? Sería I1. ¿Cuánto sería IB? IB sería I3 menos I2.
¿Cuánto sería IC menos I3? ¿Y cuánto sería la corriente en el neutro? Entonces, nosotros sabemos que en un sistema, fíjense, este es como que les decía, un método alternativo que también vamos a emplearlo, ¿sí? Pero el objetivo de este ejercicio no es ese. Les decía, si quieren encontrar las corrientes y las líneas, una forma sería mallas. La otra, ¿sí? El método mucho más rápido, que le habíamos llamado a ese método, al método más rápido. Ley de Ohm. No, dos, ley de Ohm. Por la ley de Ohm. No, el método El método se llama uno. el equivalente monofásico. ¿Sí? El método del equivalente. Aquí no había método 1, como lo habíamos llamado el primer método, segundo método, sino habíamos visto en nuestra teoría que era el método llamado del equivalente monofásico. ¿Qué significaba el equivalente monofásico? Que cuando yo tenía acceso a un alambre, ¿sí? Este alambre yo podía compartirlo, ¿sí? Y a ese efecto de compartir el alambre le habíamos llamado pues, de independizar los circuitos. Y a esa independización le habíamos llamado el equivalente monofásico. ¿Cuántos circuitos equivalentes monofásicos tendríamos? Pues uno para cada fase, ¿sí? A, la otra para la fase B y para la fase C. En teoría nosotros ya lo hemos visto esto. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde estaba? Acá creo que estaba. El equivalente monofásico. Fíjense el método, este es el equivalente monofásico. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Para cargas, incluso cuando teníamos acceso al neutro, se podía utilizar para cargas tanto balanceadas como también desbalanceadas. No había ningún problema. ¿Sí? Y entonces teníamos 3 circuitos equivalentes monofásicos, tanto para la fase A, aquí estaba el método, yo les había dicho que era el método del equivalente monofásico. ¿Sí? Entonces, independizamos los circuitos. Aquí ustedes no se hagan problemas, es como si fuese un alambre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar este equivalente monofásico? Que simplemente hallando la ley de Ohm, yo podía encontrar la corriente aquí. ¿Sí? Voltaje entre impedancia era la corriente. Y la ventaja era que la corriente en una carga en estrella, ¿sí? En la carga en estrella, siempre la corriente en la fase era igual a la corriente en la línea. Entonces yo no tenía que hacer ninguna transformación, ningún arreglo para encontrar los valores. Entonces, les repito, el equivalente monofásico es un método, aquí no creo que el método de las corrientes de malla sea más rápido que el equivalente monofásico, por ningún motivo. El método aquí más rápido es el equivalente monofásico. ¿Listo? Entonces, veamos, y aquí, entonces, independizamos nuestros circuitos y tengo mis 3 equivalentes monofásicos. Trabajemos solamente, a ver, en esta parte. Listo. ¿Sí? Vamos a independizar la fase A. Ahí está. Nos olvidamos de esto. Esta es la parte. Entonces, a esta fase, ¿sí? Le voy a aplicar el voltaje. Si en esta fase tengo los terminales AN, entonces le estoy aplicando el voltaje AN. ¿Sí? El voltaje AN. Y el voltaje BAN. ¿Sí? Y este voltaje le estoy aplicando a la fase A. Esta es la carga, esta es la fase A, la fase B y la fase C. Le estoy aplicando a esta. Entonces, nosotros sabemos, si tengo voltaje y tengo impedancia, puedo hallar la corriente. Esta corriente va a ser la corriente de la fase, pero la ventaja de los sistemas trifásicos es que la corriente en la fase es igual a la corriente en la línea. ¿Listo? Entonces, veamos. Esta corriente IA, entonces, sería voltaje entre impedancia. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta siempre, fíjense, que si esto es A y esto es N, es el voltaje BAN. Pero apenas aparezca en su índice N, significa que estoy trabajando con voltaje de fase. Eso sabemos por teoría. ¿Y cuánto es el voltaje de fase en un sistema conectado en estrella? Que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Aquí nos indican el sistema trifásico CDA de 4 conductores y 208 voltios. Este voltaje que me indican es voltaje, nosotros sabemos que es de línea. Entonces, este voltaje de fase, entonces, BAN,
va a ser voltaje de línea entre raíz de 3. ¿Y el ángulo? ¿Cuál va a ser el ángulo? Nosotros sabemos, fíjense, de nuestro diagrama fasorial, ¿sí? Si yo tengo acá el neutro, tengo 6 voltajes conocidos, ¿sí? Este será el voltaje, pues, este será, simplemente, este es el voltaje, ¿sí? Este es el voltaje, nosotros sabemos, este es el voltaje BC, ¿sí? A 0 grados. Entonces, voy a tener 3 voltajes de fase y 3 voltajes de línea, ¿sí? Aquí estará, aquí tenemos, ¿dónde está el voltaje AN? El voltaje AN, el valor sí lo sabemos, 208 entre raíz de 3. El ángulo de AN, ¿cuánto sería? Si ustedes observan, ¿cuánto sería aquí el voltaje AN? Acá. Menos 90. Menos 90 grados, ¿sí? Recuerden que si estamos trabajando en secuencia, veamos acá, en secuencia CBA, este es el voltaje BC, por acá a 120 grados, ¿sí? A 120 grados, acá está el voltaje. ¿Qué voltaje estará? A ver, ¿qué voltaje estará ahí? No hay necesidad de que tengan ustedes su figura. ¿Qué voltaje? Menos IA. No, ¿qué voltaje este? ¿Qué voltaje será este? AB. Fase. CA. CA, señor. Apellido, el que dijo CA. Cuadro Sergio. Cuadro Sergio. Gracias. Entonces, si estamos hablando en secuencia negativa, este voltaje, pues el voltaje CA. Si hemos dicho al inicio, le estoy diciendo, una forma de reconocer, si esto fuese secuencia positiva, siempre esto va a ser BC. Si es secuencia positiva, aquí va a ser A, B, y esto será el voltaje, este voltaje sería el voltaje C. Pero si en este caso es secuencia negativa, esto es C, B, y este es A. Lo completamos, pues, no hay otra forma. Esto sería automáticamente AB, esto sería el voltaje, este voltaje BC, ¿sí? AB, BC, y esto sería el voltaje CA. Fíjense, no hay necesidad de memorizarse los diagramas, estos diagramas fasoriales. ¿Ah? Vamos a ver acá nuestra teoría. Fíjense, no hay necesidad de memorizarse esto. Les repito, si estamos en secuencia positiva, fíjense, aquí está A, ¿sí? Aquí está A, aquí está B, ¿sí? Aquí está B y aquí está C. Por eso se le llama secuencia positiva. Aquí está A, B, C. ¿Sí? Sin embargo, si es secuencia negativa, ¿sí? Aquí está, fíjense, el A, después está el C y después B. Fíjense que no hay necesidad entonces de memorizarse estos diagramas. Si es positiva, no se olviden, es A, B, C. Y si es negativa, sí va a ser ACB o si no BCA, pues. ¿Sí? CBA también, ¿sí? Aquí está C, B, A. ¿De acuerdo? Fíjense que solo es un poco de práctica, no hay necesidad de memorizarse nada acá. Listo. Entonces, yo tengo y aplicamos entonces la corriente IA, entonces el voltaje BAN sobre Z. ¿Sí? El voltaje BAN sabemos que es 208 entre raíz de 3, ¿sí? Entre raíz de 3 y esto nos da acá 120, me imagino, 120 y el ángulo es menos 90. Perfecto, listo. ¿Sí? Y el Z. Y tengo mi corriente. La corriente IA, en este caso me sale un valor y su ángulo pues 90 menos 30 menos 60. La corriente IB, lo mismo, para esa corriente IB, ¿sí? Será el voltaje BN, ¿sí? Sobre Z. ¿Sí? El voltaje BN, nosotros sabemos que también es voltaje de fase, 208 entre raíz de 3, que viene a ser lo mismo, 120, y el ángulo de BN, el BN, en este caso, fíjense, si es AN, BN será a 30 grados. Y estamos viendo acá, el BN a 30 grados, ¿sí? Sobre Z, ahí está 120, 30 grados, sobre Z. Si tenemos las corrientes IA y la corriente IB, nosotros vamos a automáticamente saber que esta corriente IC tiene el mismo módulo que las dos anteriores. La única diferencia es que va a estar desplazado 120 entre las otras dos. ¿Sí? Si he encontrado entonces IA, tengo IB, la otra la desfaso y encuentro IC. Entonces, ¿cuánto sería aquí, si quieren, a ver, IC? Sería, si IB nos ha salido 60, ¿sí? 60 más 120 será pues 180.
O sea, IC nos va a salir 180 grados o menos 180. Ahí está IC, 180 grados. Entonces, fíjense, es una forma muy rápida, entonces, cuando tenemos el equivalente monofásico, nos permite hallar de frente las corrientes. Cuando tenemos las corrientes en las líneas, en muchos casos, y tengo la conexión en estrella con el neutro accesible, también en muchos casos es conveniente encontrar la corriente en el neutro. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será la corriente acá en el neutro? La corriente en el neutro. Vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, la corriente en el neutro la tenemos y la corriente está entrando por acá. ¿Sí? Esta es la corriente en el neutro, está ingresando. Pero nosotros, como tenemos un sistema con el neutro accesible, las tres corrientes en las líneas tratan, ¿sí?, de irse por el neutro. Aquí tengo IA, tengo la corriente IB y tengo la corriente IC. Yo les había dicho también en teoría, fíjense que la corriente en el neutro era simplemente la suma, estaba acá, no, estamos en la otra. ¿Sí? En esta. ¿Sí? Yo les había dicho que la corriente en el neutro, acá, la corriente en el neutro, era el negativo de la suma de las tres. Aquí está, la corriente en el neutro. ¿Sí? Y esta, normalmente para cargas equilibradas, tenía que salir cero. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a comprobar a continuación. ¿Sí? Entonces, la corriente en el neutro, ¿sí?, en este caso, tenemos que es el negativo de la suma de las tres. Y si nosotros sumamos estas tres corrientes, IA más IBC más IC, nos va a salir exactamente cero. Entonces, estamos nosotros verificando lo que hemos aprendido en teoría. Y algunas aclaraciones acá tenemos también en este ejercicio. Nos dice algunas, si quieren llamarle conclusiones en este ejercicio. Nos dice, en una carga equilibrada, conectada en estrella, las corrientes en las líneas y en la fase son iguales. De hecho que sí. La corriente en el neutro estamos concluyendo que es cero y la tensión compuesta, o sea, entre líneas, es raíz de 3 mayor que la tensión de fase. Es decir, el voltaje de línea es raíz de 3 voltaje de fase. Por eso es que cuando hemos trabajado con el voltaje de fase, era voltaje de línea entre raíz de 3. Es decir, aquí el voltaje de fase, esto 120, es 208 entre raíz de 3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en este ejercicio segundo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? A ver, preguntas. Nada, está todo súper sencillo, fíjense, acá no tenemos, creo, mayor problema en poder comprender la solución de cada uno de ellos. Ejercicio 3. 4, bueno, el ejemplo 4, por ejemplo. Fíjense, tengo un sistema trifásico, ABC, secuencia positiva, de 3 conductores, de hecho que está conectado en delta, 240 voltios es el voltaje de línea. Tiene una carga conectada en triángulo, ahí está el triángulo, donde tenemos acá ZAB, es una carga resistiva, ZBC, tengo una carga inductiva de 1030 RL, y acá una carga capacitiva de Z15 menos 30. Es una carga desbalanceada, o también llamada desequilibrada. Fíjense, nos piden obtener las 3 corrientes de línea, aquí cuántas serán las corrientes en las líneas, y dibujar el diagrama fasorial. Fíjense, siempre yo les recomiendo, antes de empezar con la solución de ejercicios, ¿sí?, siempre comprendan bien, primero, qué les están preguntando. Si me piden en este caso las 3 corrientes en las líneas, yo puedo hallar pues de frente por mallas, listo, y no va a haber problema, porque si tengo las 3 corrientes en las corrientes de malla, voy a poder hallar fácilmente las corrientes en las líneas. Y es más todavía, si yo le pongo acá I sub 1, le pongo I sub 2 e I sub 3, solo necesito hallar I sub 1 e I sub 3 para hallar las 3 corrientes en las líneas. Pero ¿qué pasa si en este mismo ejercicio me hubiesen pedido encontrar las corrientes en las fases, ¿sí?, de la carga? O sea, me están pidiendo las corrientes acá. Entonces ya no sería tan ventajoso utilizar
corrientes de malla. Tal vez sea más rápido trabajar con el primer método que hemos visto, que era el método de utilizando la ley de Ohm y luego la primera ley. Ustedes determinen, ¿sí? Pero siempre les recomiendo primero hay que saber bien qué nos están pidiendo para poder escoger nuestro método. En este caso, bueno, vamos a suponer que tenemos una calculadora básica, ¿sí? Entonces vamos a optar primero por encontrar las corrientes en las fases, como hemos visto en el primer ejercicio, las corrientes en las fases, y luego vamos a encontrar las corrientes en las líneas, ¿sí? Entonces, yo encuentro las corrientes en las fases. Aquí la hacemos en una forma mucho más rápida, fíjense. Aquí yo tengo la corriente IAB, entonces la corriente IAB será la corriente, el voltaje de fase, el voltaje BAB, el voltaje BAB es voltaje de línea, y el ángulo de BAB, si es secuencia positiva, fíjense, en secuencia positiva aquí está A, esto quería que observen, secuencia positiva, este es A, este es B, y este es C. Fíjense, rápidamente, no hay necesidad de memorizarse. Con un solo gráfico yo puedo tener rápidamente esto. Entonces, el ángulo para AB, entonces simplemente sería 120 grados, rápidamente. Y aquí está, ¿sí? La corriente IAB, el voltaje de línea 240 a 120 y la impedancia 10 a 0 grados. Y ya tengo mi primera corriente en la fase, ¿sí? Tengo la corriente luego IBC, ¿sí? Será el voltaje BC, el voltaje BC es voltaje de línea y el ángulo es 0 grados porque es la referencia. Y el Z es 10/30. ¿Será necesario encontrar la tercera corriente? Sí, ingeniero. ¿Sí? No. sí, Sí, el primero que ha respondido. ¿Por qué? porque no es, ¿cómo se llama? Las Que no impedancias es, no son. No es con cargas No es balanceadas. equilibrado, no, ingeniero. su Es compañero, estoy desequilibrado. preguntando a su compañero que ha respondido primero. ¿Por qué tengo que calcular? Porque no está equilibrado. O sea, No las es una impedancias carga son, equilibrada. Y por teoría sabemos, si no es equilibrada, ¿qué tiene que pasar? las corrientes son diferentes. Son diferentes. ¿Tanto en qué? ¿Diferentes en qué? En módulo como en ángulo. Como en ángulo. Apellidos. Liendo dongo. Viendo. Gracias. Listo. Fíjense entonces, sabemos entonces que en este caso yo tengo, quiera o no quiera, tengo que encontrar la corriente ICA también. No solo la corriente IAB, no solo la corriente IBC, sino también la corriente ICA. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por teoría que cuando la carga es desbalanceada, ¿sí? Las corrientes en las fases van a ser totalmente diferentes en módulo y en ángulo. Fíjense ustedes, yo tengo aquí la corriente IAB, la corriente IBC y la corriente ICA. La corriente IAB, ¿sí? La corriente IAB, si ustedes observan, está acá, la corriente IAB, ¿sí? La corriente IAB tiene 24 y a 120 grados. Aquí está la corriente IAB. La corriente IBC tiene 24, bueno, aparentemente, ¿sí? Pueden ser en módulos iguales porque también tienen los módulos iguales. ¿Sí? Pueden ser en módulos iguales. Vamos a ver. IBC a menos 30 grados. Aquí está la corriente IBC. Pero ya están viendo que si bien es cierto, por coincidencia, pueden tener el mismo módulo, pero sus ángulos son diferentes a un desfase de 120. Si fuesen equilibrados sería exactamente 120. En este caso son 180 grados. Y la corriente ICA, 270. O sea, estamos hablando de menos 90. Fíjense ustedes que si la carga entonces es desbalanceada, las tres corrientes en las fases son distintas en módulo y distintos en ángulo. No necesariamente están desfasados 120. ¿Sí? Ahora, de la misma forma, si yo aplico en los vértices de este triángulo, en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C, ¿sí? Entonces necesariamente tengo que también encontrar las tres corrientes. No puedo yo solo hallar dos y la tercera desfasar. No se puede, porque en un sistema trifásico desbalanceado, tanto las corrientes en las fases como las corrientes en las líneas
van a ser totalmente diferentes. Y vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, aplicando la primera ley, ¿sí? Aplicando aquí la primera ley, tanto en el nodo A, B, C, tengo las corrientes en las líneas, ¿sí? Entonces aquí IA, ¿sí? Corrientes que entran, aquí, IA, corrientes que entran, IA más ICA es igual a IAB. Entonces, la corriente IA sería IAB menos ICA. ¿Sí? Menos ICA, de hecho, por eso le pongo acá, aquí aparece como más AC. Pero ustedes hagan su operación y les va a salir esto. 38,1 con un ángulo de 108. Ahí está, este ángulo será 108. Y la corriente IB menos 45 y la corriente IC 190,9. Me prefiero yo trabajarlo por acá. ¿Sí? Entonces, observen ustedes que en este sistema también las corrientes en las líneas tienen módulos totalmente distintos y ángulos diferentes a 120 grados también. ¿Sí? Entonces, una buena observación acerca de este ejercicio. A ver, que nos tienen, siempre ahí nos tienen alguna explicación acá, no sé si la tengan, no, ya no, de frente se ha pasado este ejercicio. ¿Sí? Entonces podemos ver acá como conclusión, ¿sí? Que en un sistema desequilibrado las corrientes en las fases son diferentes en módulo y en ángulo, como también las corrientes en las líneas. Acá nadie puede decir que la corriente de línea es igual a raíz de 3 corrientes de fase, eso solo se cumple para balanceado. Y en este caso no se va a cumplir eso. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Preguntas? Vean ustedes que estamos siguiendo en forma secuencial, ¿sí? Pero ustedes pueden comprobar que estamos viendo, ¿sí? Toda la teoría que hemos visto en las clases anteriores, simplemente la estamos llevando a cabo acá, comprobando numéricamente. Listo. Ingeniero, Dígame, pregunta. entonces, los voltajes de línea jamás siempre van a tener un desfase de 120 grados, jamás se van a mover. Eso hemos quedado acá, fíjese, a ver, y por ahí, a ver, y esto está, aquí está, fíjese, hablemos con documentos, ¿sí? Sea la corriente, sea la carga balanceada o desbalanceada, está acá, le doy respuesta a su pregunta, dice, los voltajes siempre van a estar desfasados 120 grados entre ellos, ¿sí? Pero en la carga desequilibrada, pero las corrientes pueden estar desfasadas en ángulos diferentes, cuando sea desequilibrada. Y cuando sea equilibrada, pues también van a estar en ángulos iguales a 120. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Listo, seguimos avanzando. Entonces, en conclusión, como su compañero nos decía, en un sistema ya sea balanceado, en este caso desbalanceado, los voltajes nunca se van a desfasar a ángulos diferentes de 120. ¿Por qué? Porque hemos dicho que un alternador está produciendo energía y está debidamente protegido. ¿Cuándo va a desfasarse estos ángulos? Cuando hay una falla terrible por acá, cuando las corrientes entren en cortocircuitos. Pero esa falla nunca va a llegar al alternador porque está debidamente protegido, ¿sí? O sea, no por el hecho que en mi casa haya un problema, un cortocircuito allá, la CEAL pues va a apagar sus alternadores. Eso nunca va a pasar, porque en primer lugar van a saltar los fusibles, las llaves termomagnéticas de mi casa. Si en mi casa fallan, ¿sí?, saltará pues de la manzana, ¿sí? Si falla de la manzana, será pues toda una subestación, ¿sí? Pero a eso se le llama la selectividad de la protección de los circuitos. O sea, jamás una falla pequeña va a influir pues en estos ángulos que son 120. Siempre entonces, los voltajes nunca, jamás van a desfasarse ángulos diferentes a 120. Siempre van a ser 120. Sin importar que la carga sea balanceada o desbalanceada. Listo. Siguiente ejercicio. Bueno, acá van a disculpar ahí el desorden. Al escanear ha habido un error en el escáner. Pero bueno, la intención es buena. Veamos, un sistema
trifásico CBA, secuencia negativa de 4 conductores y 208 voltios, alimenta una carga conectada en estrella. Y fíjense que la carga es desbalanceada, ¿sí? Desbalanceada porque son desiguales. Obtener las 3 corrientes en las líneas, ¿sí? Las corrientes. Entonces nosotros ya hemos visto que si yo tengo entonces el neutro accesible, ¿sí? El neutro accesible, yo puedo permitirme, si quieren, independizar a estas 3 fases. Y a eso le hemos llamado el equivalente monofásico. Y por teoría nosotros ya sabemos que si la carga es desequilibrada, las corrientes en las líneas van a ser también diferentes. Tanto diferentes en módulo como también en ángulo. Lo único que va a pasar es que ahora la corriente en el neutro va a ser diferente de 0. O sea, va a tener un valor numérico acá, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto será la corriente en el neutro? Ya sabemos por teoría que es el negativo de la suma de las 3. Entonces, una vez más, utilizamos nuestro equivalente monofásico. Para la fase A, voltaje VAN, pero siempre tengan en cuenta, el dato siempre acá es voltaje de línea. Siempre hemos dicho, este es voltaje de línea. Pero acá lo estamos, si alimentamos con AN, es voltaje de fase. Y ese voltaje de fase en módulo es 208 entre raíz de 3, no se olviden. Y el ángulo ya depende pues de nuestro diagrama fasorial. En este caso si es secuencia CBA, ¿sí? CBA, aquí están viendo ustedes, aquí está C, ¿sí? B y está A. ¿Sí? Aquí está el voltaje BC. ¿Sí? El voltaje BC es a 0 grados. ¿Sí? Este es el voltaje BC. Esta es nuestra referencia. No interesa si es secuencia positiva o negativa, esto se mantiene siempre a 0. Listo. Entonces, vemos acá la corriente IA, se da el voltaje VAN entre Z. El VAN es voltaje 208 entre raíz de 3, ¿sí? Y el ángulo, en este caso AN, es menos 90 grados. Y el ZA es 6,0. Listo. De la misma forma para B y para C. Aquí está. Estamos repitiendo ya lo que hemos aplicado, con la única diferencia que antes eran, pues, eran balanceados. En este caso no puedo solamente calcular 2 y la tercera desfasada, no se puede hacer. En desequilibradas, quiera o no quiera, tengo que trabajar con los 3 valores, ¿sí? Y ahora en el neutro va a tener entonces un valor negativo, ¿sí? Y la corriente en el neutro es el negativo de la suma de las 3. Y hacemos nuestras operaciones y nos sale 14.1 amperios con un ángulo de menos. ¿Qué pasa si en este ejercicio mismo yo les hubiese puesto, ¿sí? Yo tengo acá un amperímetro? Y la pregunta sería, ¿sí? Si yo, vamos a poner acá, en el circuito mostrado, encontrar la lectura que registrará el amperímetro A. ¿Qué nos registraría este amperímetro A, por teoría? 0. No. El negativo del neutro. Negativo de la suma de las 3 corrientes. El negativo, nada, ni siquiera eso. ¿Qué nos va a indicar el A, el amperímetro? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué nos va a indicar? La pregunta es, encontrar la lectura que registre el amperímetro A. ¿Qué nos va a indicar ese amperímetro A? ¿El sentido de la corriente? Nada. En el neutro. ¿La corriente eficaz en el neutro? La corriente eficaz, bueno, por ahí más o menos, su compañera Stephanie. ¿Por qué? Pero ¿qué nos va a indicar? Aquí está el módulo del fasor corriente que está circulando por el neutro. Usted sabe por teoría que un instrumento me mide el módulo, ¿sí?, del fasor. En este caso, si aquí hay una corriente IN, entonces yo hallo esa corriente IN y el módulo de esa corriente IN es lo que va a registrar el amperímetro. Entonces, si la lectura fuese encontrar la lectura del amperímetro, yo la respuesta que tendría es, el amperímetro registra una lectura de 14.1 amperios. A eso te referías, Stephanie. Vamos a comprenderlo así. ¿Era así, Stephanie? Ah, sí, ingeniero. Bueno, vamos a anotarlo, pues, Stephanie. Listo. ¿Se da cuenta entonces que las preguntas se pueden complementar? No es una pregunta pues absoluta y no puedo hacerle variaciones, ¿sí?
Yo también puedo ponerle voltímetros por acá, y ustedes ya saben, le puedo poner amperímetros, puedo ponerle batímetros. Vamos a ver poco a poco. ¿Sí? Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver acá, nos dice una carga desequilibrada conectada. Otro ejercicio tengo, nos dice un sistema trifásico. A ver, vamos a agrandar un poquito esto. Ya. Este ejercicio ya lo hemos visto, entonces vamos a... Aquí está. Listo. Un sistema trifásico CBA, secuencia negativa, trifilar. ¿Sí? Trifilar, ¿qué significa? Que por más que la carga esté en estrella, es de 3 hilos, o sea que no tengo acceso al neutro. Aquí no hay acceso al neutro. ¿Sí? Por eso nos dicen trifilar. 208 voltios, voltaje de línea, tiene una carga en estrella, ¿sí? Y la carga es desbalanceada. Significa que ya a primera vista las corrientes en las líneas van a ser distintas, en módulo y en ángulo. Obtener las corrientes de línea, nos dice, y la tensión en cada impedancia. ¿Sí? En cada una de estas impedancias tengo que encontrar las corrientes, ¿sí? Y las tensiones. O sea, yo quiero encontrar la tensión acá. ¿Sí? Y nosotros sabemos también qué tensión tengo acá. A ver, qué tensión estoy recibiendo acá. A ver, alguien me ayuda. ¿Qué tensión estoy recibiendo ahí, esa fase? ¿Qué tensión recibe? ¿Es el voltaje de fase? AN. No, no es AM. Uy, por ahí voy a tener que descontar un punto. ¿Eh? Aquí no hay N. Fátima, no hay N acá. No hay neutro. OA. OA. Bueno, ¿pero qué le llamamos esto? Fíjese, el voltaje... Si yo ¿BA tengo- prima, ingeniero? No, fíjense, si la corriente está yendo hacia abajo, ¿sí? La cabeza de la flecha está acá y la cola está acá, será el voltaje OA. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, entonces, obtener las corrientes y la tensión en cada impedancia, construir un triángulo de tensiones. Bueno, listo. ¿Sí? Vamos a ver acá. Entonces, si quiero obtener las corrientes de línea, nos dice acá, ya, perfecto. Primero necesito las corrientes en las líneas. Necesito IA, IB e IC. Para mí, aquí en forma, como es desbalanceada, la forma más rápida va a ser corrientes de malla. ¿Sí? Porque acá no puedo, si tuviese neutro, utilizo pues el equivalente monofásico, pero no puedo hacerlo. ¿Sí? Tengan en cuenta, fíjense, si este fuese un sistema equilibrado, o si quieren también de llamarle balanceado, ¿sí? Yo no hay ningún problema, puedo imaginarme que existe un neutro. ¿Y qué gano imaginándome que existiese un neutro acá? ¿Qué pasaría? Me facilite esto a utilizar el equivalente monofásico. Pero eso solo puedo hacer si el sistema fuese equilibrado. Pero en este caso, como es desequilibrado, no puedo hacer. Entonces, me olvido de estar queriendo ni siquiera imaginarme acá un neutro. No se puede hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma más rápida sería, les digo, corrientes de mallas. Y nosotros sabemos, pues somos unos tromes haciendo eso. Y simplemente digo, acá tengo una corriente de malla I sub 1 y una corriente de malla I sub 2. Esto ya sabemos, ustedes con los ojos cerrados hacen esto, entonces pongo I sub 1, I sub 2, ¿sí? Listo. Llenamos primero la diagonal principal, ¿sí? I1. Para I1, ¿cuántas impedancias tengo? A ver, para este I1, sumamos pues Dos impedancias, ¿sí? 6, 0 más 6 con 30 grados. Sumamos acá. ¿Sí? Ahí está. 6, 0 más 6, 30. Si quieren, ¿qué ocurre con I sub 2? Menos 6, 30. Ahí está. ¿Sí? La otra diagonal principal, I sub 2. ¿Sí? Para I sub 2, 630 más 545. Ahí está, 630. ¿Qué sucede con I1? Negativo en 6 menos 3. 6 menos 630. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué voltaje le estoy aplicando a I sub 1? El voltaje que le estoy aplicando es el voltaje VAB. ¿Sí? Y el voltaje VAB, si es secuencia negativa, ¿dónde está el voltaje VAB? A ver. Bueno, vamos a suponer que están trabajando con su... Ahí está. Para secuencia negativa, el voltaje VAB. Se supone que este voltaje BC es a 0 grados. Entonces el voltaje VAB es menos 120. ¿Sí? Menos 120. Veamos entonces acá, el voltaje VAB. Menos 120 o si no 240, pues igual.
¿sí? Ahí está, menos 120 o 240, el voltaje AB. ¿Sí? Y el voltaje BC, sabemos que es nuestra referencia, pues, 280 a 0 grados. Y listo. Resolvemos este sistema porque esto tranquilamente ponemos a nuestra calculadora y tenemos I sub 1 e I sub 2. ¿Sí? Aquí tenemos I sub 1, 23 amperios con 261.1 grados y la corriente I sub 2, 26.5 con menos 63. Pero no necesito yo las corrientes, indirectamente sí las necesito, pero indirectamente ¿sí? Tengo que, para encontrar las corrientes en las líneas, ya tengo las corrientes acá de mallas, entonces necesito acá la corriente IA, IB e IC. Entonces ahora sí, vemos cuánto será esta corriente IA. Entonces sabemos por teoría también de circuitos eléctricos 1 que esta corriente IA, como tiene el mismo sentido, ¿sí? IA entonces sería igual a I1. ¿Sí? ¿Cuánto sería IB? Aquí sí vemos que IB, ¿quién ayuda? I2 menos I1, IB. ¿Y cuánto sería la corriente IC acá? Nosotros sabemos que la corriente IC, si estoy buscando la corriente IC, aquí ya tengo una corriente I2, entonces la corriente IC va a ser menos I sub 2. ¿Listo? Y aquí tenemos numéricamente las tres corrientes. Esta es la forma entonces de trabajar cuando utilicemos el método de corrientes de malla. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Les repito acá, si fuese balanceado esto, yo puedo inventarme acá un neutro. ¿Y qué gano yo inventándome? Me permite utilizar el equivalente monofásico. Pero solo eso se puede hacer cuando tengo un sistema balanceado, que no es este. Preguntas, por favor, preguntas. Preguntas, no hay preguntas. Continuamos. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Se conecta en estrella, vamos a ver acá. Aquí es lo que, este ejercicio les comentaba. Fíjense. Se conecta en estrella tres impedancias idénticas. Aquí está, son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Qué significa? Si son iguales, ¿cuánto será la corriente en el neutro? Sabemos ya. ¿Cuánto es? La corriente en el neutro, por teoría, 0. ¿Y qué significa 0? Que yo puedo, entre comillas, ponerle un alambre. ¿Sí? Físicamente yo le pongo un alambre y no va a pasar nada porque yo sé que no va a haber corriente ahí. Pero ¿cuál es la ventaja de ponerle un alambre acá, de imaginarme que yo tengo un alambre físico? Es que yo puedo utilizar el método del equivalente monofásico. Esa es la ventaja. ¿Sí? Entonces veamos acá, nos dice, se conecta en estrella tres impedancias iguales, ¿sí? Iguales, o sea, es una carga balanceada, ¿sí? De tres conductores, no solo tiene tres, no hay neutro, 150 voltios, voltaje de línea y secuencia negativa, determina las intensidades de corriente en las líneas. Entonces sabemos que si es equilibrada la corriente en el neutro es 0. Entonces yo en este caso puedo imaginarme que existe un alambre. ¿Existe el alambre o no existe el alambre? No hay problema, porque si le pongo el alambre, yo sé que la corriente acá es 0. Pero ¿qué les repito? ¿Cuál es la ventaja entonces de tener un alambre ahí? Que voy a poder utilizar el equivalente monofásico. Y siempre tengan en cuenta, ¿sí? Que si yo me invento que el neutrón ya no estoy, si utilizo acá A y utilizo el neutro, ¿sí? Porque estoy utilizando el equivalente monofásico, ya no voy a utilizar el voltaje de línea, sino el voltaje de fase, que le vamos a llamar en este caso BAN. Esto también ya lo hemos utilizado. ¿Sí? ¿Y cuánto es AN? Será pues... Ingeniero, una consulta. Si en el ejercicio me dice que es equilibrado, pero que es trifilar, ¿puedo usar el neutro? Si es equilibrado y es trifilar. Ajá, como en el anterior que no. En este ejercicio. Lo decía por ese tema del trifilar, o sea, pensé que si te decía trifilar no puedes usar neutro. Si es trifilar significa que tiene tres alambres. Pero ¿qué pasa si es balanceado? Yo puedo imaginarme, puedo simplemente asumir que existe un neutro. ¿Por qué? ¿Por qué puedo asumir que existe un neutro?
Porque exista o no exista, estoy seguro que la corriente en ese neutro va a ser cero. Pero les repito, ¿cuál es la ventaja entonces, pues, de poner el neutro? Es que voy a poder utilizar el método del equivalente monofásico. ¿De acuerdo? Ah, ya. Sí, sí, ingeniero. Sí. El anterior era también trifilar. Acá sí es trifilar. ¿Sí? Aquí, fíjense, acá es un sistema trifásico, aquí está trifilar. Pero acá pues ni siquiera puedo soñar, pueden poder inventarme un neutro, porque yo sé que hay una corriente acá. ¿Sí? Entonces no puedo hacer eso. Solo se puede hacer eso cuando la carga es balanceada. No se olvide. ¿Sí? Entonces una vez que tengo el neutro, entonces voy a poder independizar los circuitos y pues esto ya lo hemos visto ya tres veces creo. Ahí está la corriente, voltaje de fase entre impedancia, ¿sí? La corriente IB, ¿sí? El voltaje de fase entre impedancia y IC. En este caso, fíjense, a pesar de que era de 3 hilos, ¿sí? Las corrientes, fíjense, llegan a ser totalmente iguales, en módulo, de hecho que sí, ¿sí? En módulo. Y también si ustedes comprueban, están desfasadas entre ellas 120 grados. Fíjense acá, si es 60 y 180 tenemos 120. Menos 60 a 60 tenemos 120. Fíjense, estamos corroborando entonces una vez más la teoría. ¿Sí? Otro ejercicio, díganme. Y si, por ejemplo, entre el punto O y el punto B es un circuito abierto, ¿cómo procederíamos a resolverlo? No, acá, ¿dónde está el O acá? A ver. No, en el ejercicio anterior. Ya, acá. Ahí está. Aquí Sí, me ingeniero, piden, por ejemplo, por ya. ejemplo, si estuviese abierto entre el punto O y la impedancia por la que pasa la corriente B. Acá. A ver, yo les pregunto, a ver, ahí vamos a ver, está interesante. Ahí vamos. Yo tengo acá, a ver, vamos a ver, me permiten hacer esto. Vamos. A ver, vamos a darle respuesta a su compañero. ¿Qué pasó? No lo copiaba. Ahí vamos a ver. Creo que no. Ah, ya. Es que no lo copié. Vamos a responderle a su compañero con todo gusto. Ahí está. ¿Sí? Su compañero nos dice, ¿y qué pasa pues si... A ver, vamos a ver. Esto es lo que me indica. Claro, si estuviese abierto, ingeniero. Ahí está, pero yo lo estoy abriendo. Y yo le hago una pregunta. Si yo... A ver, vamos a ver. Yo pusiese un voltímetro acá. Está abierto, ¿eh? Este voltímetro, le pregunto, ¿va a medir algún voltaje? A ver, le estoy preguntando a usted. Sí, ¿Habrá? ingeniero. Sí, pues listo. Usted mismo me está dando la respuesta. Este es el voltaje. ¿Sí? ¿Y cuánto es el voltaje? Simplemente este voltímetro me medirá pues el voltaje de OB. ¿Sí? Y fíjense, esto mismo, a ver, ya, ahora sí. ¿Se comprende? Ahora sí, este voltímetro. Yo tengo una pregunta acá, si ustedes quieren. A ver, vean ustedes el librito de Minister. Está acá, el librito de Minister. Ahí está. Y en uno de sus ejercicios, a ver, estoy viendo, estos son los propuestos, ¿no? Por si acaso. Estos son los resueltos. Y aquí hay un ejercicio de eso que su compañero nos está preguntando. Todos son resueltos, por si acaso. Todos lo que están viendo son... Aquí están los propuestos. Ahí está lo que nos está preguntando su compañero. Ahí. Una pregunta nos dice, encontrar el voltaje B o B. Pero ya, pues, ya acabo de decirle que simplemente el voltaje B o B, sí va a haber un voltímetro, sí va a haber un voltaje B. Incluso aquí está la respuesta. Entonces dice, el circuito de la figura representa una impedancia infinita, circuito abierto. Circuito abierto, pues, pero va a haber un voltaje entre O B. En la fase B de la carga, hallar el fasor B o B.
¿sí? Encontrar el factor de OB, y el sistema es de 208 voltios, secuencia. Si acá hay voltaje, pero aquí no hay corriente, ahí hay una sola corriente acá. ¿Sí? Entonces, por más que esté a circuito abierto, aquí tenemos un voltaje. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Listo, usted la gracias. Entonces, ya sabemos, entonces, si yo quiero encontrar un voltaje en cualquiera de las partes, ¿eh? Esta parte, cualquier parte, tranquilamente puedo encontrar. Acá, lo único que si yo pongo entonces circuito abierto, no va a haber, pues, corriente, pero sí va a haber siempre voltaje. ¿Sí? Acá, para que no haya voltaje, yo no tendría que tener ninguno de estos alambres. ¿Sí? Pero aquí, quieran o no quieran, ustedes fíjense, aquí está el tomacorriente. ¿Sí? Si la falla ocurre acá, hay voltaje. ¿Sí? Ahí está el voltaje. Si la falla ocurre acá, yo tengo voltaje acá. ¿Sí? Tengo voltaje. Listo. Seguimos. Ya tenemos entonces acá, hemos encontrado, ¿sí? Las corrientes. Otro ejercicio. Un sistema trifásico de 4 conductores, 1, 2, 3, 4 conductores, 208 voltios, voltaje de línea, y secuencia ABC, alimenta una carga en estrella, fíjense, en la cual ZA tiene un valor, ZB son cargas diferentes, entonces tengo corriente en el neutro. Hallar la intensidad de corriente en las líneas, fíjense, la del neutro y la potencia total. Bueno, aquí no hay problema, pues la potencia total, ¿sí? Nosotros sabemos que si yo quiero la potencia total, será la potencia que consume cada una de las fases. Si nos dicen también una cosa, potencias secas, estamos hablando de potencia. ¿De qué tipo de potencia? Activa. Potencia activa. Potencia activa. Y la potencia activa, ¿quién consume la potencia activa? Solamente la parte resistiva de la impedancia. Entonces, ¿cuánto será? Si yo tengo acá, yo tengo el neutro, aquí no hay problema. Por más que sea desbalanceada, yo puedo hallar por el equivalente monofásico las corrientes de la línea A, la línea B y la línea C. ¿Cuánto será? Esas corrientes las hallo simplemente por la ley de Ohm, no hay problema. Listo. La del neutro, simplemente sabemos que la corriente en el neutro es el negativo de la suma de las tres. Fácil. Y la potencia total. Para la potencia total, simplemente será, en esta fase A, será IA al cuadrado por R. Esa es la potencia de esta fase. ¿Sí? ¿Cuánto será la potencia en esta fase? La corriente IB cuadrado, pero aquí tengo que hallarle la parte resistiva. ¿Sí? Lo mismo acá, esto tengo que convertirlo a la parte resistiva. Entonces será IC cuadrado por R. A ver, por favor, si me ayudan, este 1530, ¿cuánto nos sale en forma rectangular? Este 1530. Ah, 12,99. 99 con... Un J 7.5. Ya, 7.5. El J no nos interesa porque solo nos parte la parte resistiva. ¿Sí? Y este 1030, por favor, 10 menos 30, solo la parte resistiva. La pasamos a la forma rectangular. 8.66. 8.66. Listo. Si ustedes quieren, fíjense, la potencia total será IA. Aquí tengo las tres corrientes. Tengo IA, tengo IB y la corriente IC. De hecho, que van a ser diferentes porque es desbalanceada. ¿Cuánto será la potencia total entonces? Será 12 al cuadrado por 10. A ver, por favor, sumen ahí si quieren. 12 al cuadrado por 10 más 8 al cuadrado por 13. 8 al cuadrado por 13 más la corriente IC, 12 al cuadrado por 8.66. Tengo las... A ver, no sé si está acá así. No tengo acá. ¿Cuánto me sale esa potencia, por favor? 3.519.04. Ya, 3.519.04. Entonces, 3.5 kilowatts es la potencia de todo. Este es el ejercicio. ¿Qué ejercicio es? A ver, 14-13. Vamos a ver el ejercicio 14-13. A ver, por ahí, ¿dónde lo tengo? El ejercicio 14-13. Vamos a ver acá.
como este es el mismo libro, el 14-13. El ejercicio 14-13. A ver, 14 no. A ver, ¿qué ejercicio es? 14-16. Vamos a ver, vamos a comprobar. A ver, que no nos... 14-13. 14-14. Aquí está, este ejercicio es el mismo, 14-13. Debe estar acá. La corriente en el neutro, ahí está la corriente en el neutro. La impedancia, ¿cuánto nos ha salido? 3.519,04. Sí, acá lo tenemos, fíjense. Acá 3.519 watts. O sea, hemos sumado la potencia total, es la potencia de la fase A, más la potencia de la fase B, más la potencia de la fase C. ¿Sí? Simplemente con la teoría que la potencia es, fíjense acá, I cuadrado por R. ¿Sí? Aquí está, la potencia es I cuadrado por R. En los tres hemos trabajado con el I cuadrado por R. Ahí está, I cuadrado por R, nos salía 1440. En la fase B, en la impedancia I cuadrado por R, y hemos sumado las tres. Sería interesante este ejercicio, hallarlo, esta potencia total, utilizando los diversos métodos que conocemos en teoría. ¿Qué métodos conocemos en teoría para hallar la potencia en un sistema trifásico? Cargas en estrella, potencia en cargas trifásicas equilibradas. No, ¿qué métodos? En el laboratorio también han visto, en prácticas. Método de los 2 batímetros. 3 batímetros. Claro, tengo 2 métodos, 3 métodos incluso acá. Bueno, 3 no, porque esta es equilibrada. Entonces, en este caso, si fuese equilibrada, necesito un solo batímetro. En este caso tengo 2 posibilidades, 2 métodos. El método de los 3 batímetros monofásicos, ¿sí? Porque las fases son iguales, y el otro sería el método, pues, de Aaron. ¿Sí? Entonces, tranquilamente el método de Aaron se utilizaba cuando yo tenía cargas equilibradas o desequilibradas también. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos acá, ya hemos visto acá la potencia total. Aquí no estaba completa, pero ya la tenemos. Bueno, esto es todo con respecto a nuestra primera parte. Listo. La parte más, no es interesante, pero es más aplicativa, es esta segunda parte. Esta segunda parte. En este ejemplo, que es una carga desbalanceada, lo único que vamos a hacerle es ponerle las preguntas A, B, C, D, E, F, G, H. Yo puedo ponerle muchas preguntas. Y eso es lo que hemos hecho. Fíjense, si bien es cierto, puedo encontrar las corrientes las corrientes, puedo encontrarlas acá en las fases. ¿Sí? Después vamos a encontrar las potencias en las fases, vamos a encontrar la potencia total utilizando nuestras ecuaciones básicas. Le vamos a poner batímetros en las fases AB, puedo ponerle batímetros en la fase BC, CA. Después vamos a utilizar toda la teoría que hemos visto. Fíjense, a ver si le dan, si le dan una mirada, bueno, el tiempo ya, bueno, ¿sí? Encontramos la potencia. La pregunta es encontrar la potencia que consume cada fase. Después, la potencia total de todo el circuito. Luego, si conectamos batímetros en AB. ¿Sí? Luego, si conectamos batímetros en AC, estamos comprobando. Luego, si conectamos un motorcito monofásico. Y fíjense tantas cosas bonitas que podemos hacer. Y al final, fíjense, hay un ejercicio muy, muy interesante. ¿Qué pasaría si a este mismo ejercicio, aquí yo le he aplicado un motorcito monofásico? ¿Y qué pasa si le pongo un motorcito trifásico acá? Y alguien se va a escandalizar, va a decir, ucha, y eso es una maldad. No, porque fíjense, si yo tengo un motorcito, nosotros por teoría ya sabemos, es una carga. ¿De qué tipo será? ¿Una carga de qué tipo será? A ver, ese motorcito. Cualquier motor. Carga resistiva e inductiva. Inductiva resistiva. No, sí, pero no la naturaleza de la carga, sino de qué tipo de carga será. Equilibrado. Equilibrada o balanceada, porque sabemos que un motor tiene las 3 fases iguales. Un motor simplemente está trabajando en forma inversa a un alternador. Entonces, simplemente es una carga equilibrada. Y fíjense, justamente en esta última parte es donde vemos el análisis de un motorcito. Vamos a ver. Pero bueno, nos ganó el tiempo, pero les doy un adelanto.
Yo tengo un motorcito trifásico, aquí está el motorcito trifásico que está conectado a un sistema trifásico, a un voltaje tantos, a una frecuencia de tantos, ¿sí? Ahí están los datos. Nos piden encontrar las corrientes en las líneas. Pero ¿para qué se hacen problemas si ustedes saben que si un motor es una carga es una carga balanceada? Jamás en sus vidas, sáquense la cabeza que va a ser pues desbalanceada. Entonces, si es balanceada, entonces quiere decir pues que las impedancias son iguales. Y si las impedancias son iguales, cada parte, ¿sí? Cada fase va a consumir pues un tercio de la potencia total. O sea, si este motor es de 24 kilowatts, cada fase va a consumir pues 8 kilowatts. Y si tengo acá potencia y tengo voltaje, puedo hallar las corrientes. Y aplicando la primera ley puedo encontrar las corrientes. Entonces, fíjense, no se hagan problemas entonces si tienen por ahí un motorcito. Ahora, ¿qué pasa si yo ya en un motorcito simple hemos aprendido a encontrar las corrientes? ¿Sí? Pero y alguien puede decir, pero ¿y qué pasa si tengo dos motores? Como puedo tener, por ejemplo, acá, no se preocupe. Yo tengo, en un motor hemos aprendido a calcular. Y la ventaja es que un motor esté conectado en delta o esté conectado en estrella, la potencia que va a consumir es igual. Entonces, si yo conozco las corrientes, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un circuito de este tipo? Si yo ya sé encontrar las corrientes acá, ¿sí? Y tengo un ejercicio de este tipo, simplemente la corriente acá total, simplemente, como ya conozco estos en forma independiente, le aplico la primera ley y encuentro esto. Entonces, fíjense, todo lo que hemos visto es simplemente la integración entonces de la teoría. Pero no se preocupen, esto simplemente les estoy diciendo como un avance, porque el día jueves vamos a ver completamente, paso a paso, todo el desarrollo de este ejercicio. Es como un resumen de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Por eso tiene, fíjense, la pregunta E, de G, H, creo que tiene todavía. ¿Sí? Entonces, bueno, pues la próxima clase también ya es la última. Entonces, denle una mirada, interesante. Pero les repito, vamos a desarrollarlo paso a paso, así como hemos hecho en los ejercicios de esta sesión, lo mismo vamos a comprobar. ¿De acuerdo? Bueno, a veces el más tirano es el tiempo. Fíjense, rápidamente ya estamos al final de nuestra hora. ¿Sí? Entonces, no se olviden.